tras el nacimiento de un bebé de piel gris y líneas azules en los labios y la cara, que fue abandonado para morir bajo el duro sol del desierto debido a su apariencia física, un despiadado guerrero llamado Baal lo encontró. Reconociendo el poder potencial del niño que increíblemente había sobrevivido, lo crió como a su propio hijo, a quien nombró En-Saba-Nur. Año 3000 a.C., Egipto, el primer mutante. En compañía de sus 4 jinetes, un poderoso mutante que se cree que fue el primero de su clase, reinaba en el antiguo Egipto siendo alabado como un dios. Y debido a sus habilidades mutantes, una multitud clama su nombre, mientras que telequinéticamente este eleva unos bloques de construcción para levantar lo que serían sus templos, las pirámides. Es así, como En-Saba-Nur, el ser que luego sería llamado Apocalipsis, ya reinaba siendo un joven. Año 3600 a.C., Valle del Nilo, la transferencia. Al envejecer, para sostenerse y prolongar su vida adquiriendo nuevas habilidades, En-Saba-Nur prepara la transferencia de su conciencia al cuerpo de un mutante más joven que posee un factor de curación. Pero esta vez, un grupo de soldados inconformes con su mandato y el temor infundido por su ideología basada en la supervivencia del más apto, deciden rebelarse en su contra, y tratan de evitar que la transferencia se complete derribando el templo donde se encontraban. Al ser protegido por sus 4 jinetes quienes dan la vida por él, En-Saba-Nur logra salvarse en medio de este proceso, quedando sepultado vivo bajo los escombros durante miles de años en estado de animación suspendida, hasta el día de su regreso. 1845, Canadá. Orígenes. Mientras John Howlett ve a su hijo James que se encuentra en cama por un resfriado, mismo que está en compañía de Victor el hijo del jardinero, un alterado Thomas Logan causa un alboroto al cual John y Victor acuden. Mientras discuten, se escucha un disparo y los gritos de Elizabeth Howlett, esposa de John, por lo cual James sale de su habitación y es testigo de la muerte de su padre. De esta manera, sus habilidades mutantes emergen por primera vez y con las garras de hueso nacientes de sus nudillos, termina con la vida de quien disparó, enterándose que su verdadero padre realmente era el hombre que acababa de asesinar. Al escapar asustado por lo sucedido, Victor, que también tiene habilidades mutantes que lo hacen poseedor de unas garras retráctiles, alcanza a James, y dado que son medio hermanos ya que su padre era Thomas, le jura que se cuidarán el uno al otro sin importar nada. Cumpliendo su palabra, pasan el siguiente siglo como soldados luchando en la Guerra Civil Estadounidense de 1913, la Primera Guerra Mundial en 1917 y la Segunda Guerra Mundial en 1941. 1944, Polonia. Ira y dolor. Mientras miles de judíos son llevados a los campos de concentración, un joven Arek Landshore de 14 años es separado de su madre a la fuerza. A causa del estrés generado por la situación, despiertan por primera vez sus habilidades mutantes con las que logra doblar una reja metálica. Siendo testigo de esto y entendiendo lo sucedido, ya que quizás ese niño podría ser un hermano mutante, Sebastian Shaw, bajo el alias de Klaus Schmidt, ordena traer ante él a Eric para que le enseñe sus dones moviendo una moneda. Al intentarlo y no saber cómo hacerlo, Shaw manda por su mamá para presionarlo y obligarlo que muestre su poder, o de lo contrario, este le quitará la vida a ella. Tras no lograrlo, Shaw cumple con su palabra, por lo cual, la ira y el dolor por perder a su madre, nuevamente despiertan sus dones, demostrando la capacidad de su poder. Por otro lado, en Westchester, New York, un joven Charles Xavier de 12 años conoce a la pequeña Raven Darkholme de 10, quien tiene la habilidad de transformarse en otras personas, cuya forma natural es de piel azul y tez escamosa, misma que trata de robar comida en su mansión. Por lo que Charles, al sentirse feliz de conocer a alguien diferente como él, al notar que ella no tiene un refugio ni un hogar, le propone quedarse a vivir con él en la mansión de sus padres, acogiéndola como una hermana. 9 de agosto de 1945, Japón, Fat Man. Cerca de Nagasaki, James Howlett se encuentra recluido en un campo de prisioneros de guerra japonés. Al escuchar las alarmas de emergencia que forman un caos en el lugar, a lo lejos este logra ver que 2 aviones se van acercando a la ciudad, mismos causantes del alboroto. Por lo que un joven soldado japonés que responde al nombre de Ichiro Yashida, libera a los prisioneros para que busquen un refugio, sacando también a James de su aislamiento. Pero este, al saber que no hay lugar donde esconderse, prefiere quedarse ahí, por lo que en ese momento, la segunda bomba atómica que lleva el nombre de Fat Man, es lanzada por el ejército estadounidense. Y gracias a su habilidad de regeneración, James utiliza su cuerpo como escudo del incesante fuego del bombardeo atómico, para salvarle la vida al joven soldado. 1962, primera generación.
se dan los acontecimientos de X-Men First Class. Luego de la crisis de los misiles en Cuba, orquestado por Sebastian Shaw, en un intento de provocar una guerra nuclear que aseguraría el dominio mutante en la Tierra, tras revelarse al mundo, los involucrados provocaron que se desatara un temor gubernamental debido a las habilidades que poseen. Y a pesar de haber ayudado a evitar la Tercera Guerra Mundial, lo cual derivó en la formación de una facción conocida como la Hermandad de Mutantes, conformada por Mystic, Azazel, Angel Salvador, Riptide y Emma Frost bajo el liderazgo de Eric Lancher. Los gobiernos querían tener más conocimiento sobre la identidad o el origen de estos extraños seres de quien aún no se tenía ningún tipo de información. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Fueron algunas de las dudas que generaron tras darse a conocer. Noviembre, 1962, Proyecto Wide-Awake. Luego de que Magneto reclutara a la mutante Emma Frost para su causa tras lo sucedido en Cuba, Azazel y Angel Salvador fueron asesinados en medio de una emboscada por agentes del Proyecto Wide-Awake, el cual fue un grupo de trabajo encubierto de la CIA que la administración del presidente Kennedy autorizó después de la crisis de los misiles cubanos. Esto con el fin de investigar e identificar los casos del Gen X y su prevalencia en los Estados Unidos. Y si bien su misión giraba estrictamente en base a esta función, tenía la capacidad de ejercer autonomía paramilitar respecto a los mandatos del presidente. Posterior al asesinato de los integrantes de la Hermandad de Magneto, sus cadáveres fueron enviados a Industrias Trask. 10 de abril de 1963, Amigos de la Humanidad. Viendo una oportunidad para su causa y aprovechándose de sus creencias, Lee Harvey Oswald, ex miembro del Cuerpo de Marines estadounidense, quien desertó más tarde a la Unión Soviética antes de regresar a Estados Unidos, fue reclutado por Magneto para asesinar a Erwin Partridge, general militar estadounidense que estuvo en la crisis de los misiles cubanos y quien no solo sentía resentimiento por los mutantes, sino que también los temía. Partridge, consciente de la existencia de la raza mutante, comenzó a pronunciar discursos sobre la eventual caída de los humanos ante los mutantes, y debido a sus opiniones de extrema derecha, Oswald lo asesinó. La muerte de Partridge indignó a sus partidarios, por lo que en el verano del mismo año, casi una docena de mutantes fueron asesinados por grupos radicales denominados Amigos de la Humanidad. Sin embargo, al enterarse de la existencia de los mutantes, una investigación realizada por Oswald lo llevó a la conclusión de que JFK era uno de ellos y entró en desacuerdo con la causa de Magneto, aún sin saber que este también era un mutante. 22 de noviembre de 1963, Eric Lancher es implicado en un asesinato. Con Magneto y Mystic lamentando la desaparición y muerte de sus amigos y hermanos mutantes, el 22 de noviembre de 1963, Magneto fue implicado en el asesinato de John F. Kennedy, y lo culparon del complot mutante para asesinar al presidente. Los acontecimientos de aquel fatídico día han sido un punto de conflicto entre los humanos y los mutantes desde entonces. Asimismo, la teoría de la bala torcida fue explicada, revelando que fue el mutante quien aprovechó sus habilidades sobre el metal para dirigir hacia el presidente la bala que acabó con su vida. Aunque en realidad, Magneto asegura que trataba de detener su asesinato, intentando desviar la bala, pero fallando en el intento. El asesinato de JFK generó una controversia mutante, por lo que Magneto sería llevado a una cárcel sin metal bajo tierra en el Pentágono, a pesar de que este negó rotundamente su participación directa en este suceso, lo que desató el movimiento Free Magneto. Días después, en diciembre del mismo año, Emma Frost junto a Riptide desaparecerían misteriosamente del grupo. Es aquí donde el mundo se dividía a la hora de afrontar la solución al fenómeno mutante, pues al parecer, el asesinato de JFK fue orquestado por Mystic debido al asesinato de todos sus amigos. Por ende, se dice que Mystic procedería a deshacerse de quien sería su cómplice, para no dejar evidencia de su participación en el magnicidio. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. 1965, Charles Xavier abre un instituto privado. El internado privado con una agenda oculta, la cual sería garantizar que los jóvenes mutantes tengan un refugio para ayudarlos a estudiar, experimentar, entender y desarrollar sus poderes de forma segura. Creado por Charles Xavier y Hank McCoy, se administraría de forma discreta para convertirse en un lugar ideal y seguro para la educación mutante, bajo el nombre Instituto Xavier para Jóvenes Superdotados. 1967, Industrias Trask desarrolla extremidades artificiales.
Bolívar Trask revoluciona el mundo de las prótesis a través de miembros artificiales generados por ADN. Estas revolucionarias prótesis de Industrias Trask cambian la vida de millones de personas. Para el desarrollo de esta tecnología, los cadáveres de integrantes de la Hermandad de Magneto y otros mutantes asesinados fueron usados en sus experimentos. 1969. Mutantes enlistados para la guerra. Havok, o Alex Summers, hermano de Scott Summers, mejor conocido como Cíclope, es enlistado junto a otros mutantes para pelear en la guerra de Vietnam. Esto con el fin de sacar provecho de sus dones y tener ventaja para poder ganar esta guerra. 1971, el Instituto Xavier cierra por la falta de estudiantes. A causa de la fuerte lucha desatada en la guerra de Vietnam, el Instituto Xavier para jóvenes dotados cierra sus puertas debido al masivo reclutamiento de jóvenes para el ejército estadounidense. Durante estos años, Charles usaba un suero para bloquear sus poderes y poder caminar nuevamente. 1972, el silencio prolongado por las cintas de la Casa Blanca de Nixon. Los investigadores del Congreso que buscan pruebas de una alianza inapropiada entre Industrias Trask y la Casa Blanca de Nixon, se ven bloqueados cuando descubren que 18 minutos y medio de una reunión secreta entre Bolívar Trask y el presidente Nixon han sido borrados por completo. Todo esto salió a la luz a causa de un caso de corrupción y conspiración que comenzó con el robo en un edificio de Washington y que más adelante terminó con la renuncia del presidente número 37 de Estados Unidos. 27 de enero de 1973, Acuerdos de paz. Mientras James Haller ejerce como guardaespaldas de la hija de un mafioso, Mystic se infiltra en Industrias Trask. Encontrando los informes de las autopsias de sus amigos y otros mutantes, descubre que algunos de ellos fueron sacrificados para sus experimentos. Por lo cual, ella continúa la búsqueda del responsable de esto, logrando ubicar y asesinar a Bolívar Trask durante los acuerdos de paz en París, en venganza por todo lo que hizo con sus amigos y hermanos mutantes. Por tal motivo, es capturada por William Stryker y es llevada a Trask Industries donde experimentan con ella extrayendo parte de su ADN, logrando descubrir secretos impresionantes que les dará la clave que necesitaban para la creación de armas que se adapten a cualquier poder mutante. 1973, Trask anuncia el programa Sentinel Mark I. Los científicos e ingenieros de Trask Industries entienden que las mutaciones genéticas pueden ocurrir con frecuencia en todos los seres humanos. Sin embargo, estas mutaciones oscilan en magnitud y pueden manifestarse en formas letales y peligrosas si no se detectan y se contienen. Por lo cual, la innovadora investigación de Bolívar Trask en IA, robótica y sistemas balísticos autónomos sentaron las bases para el sistema de defensa antimutante más capaz del mundo, conocido como el programa Centinela, una sofisticada inteligencia artificial capaz de enfrentar y contener a la amenaza mutante. Aunque el metal es un material resistente, los desarrolladores de Industrias Trask han optado por el policarbonato como el material principal para la creación del modelo Mark I, el cual es un plástico termoestable de alta resistencia que se caracteriza por su durabilidad, transparencia y resistencia al calor. Los centinelas son tecnológicamente avanzados y han exhibido una amplia variedad de habilidades. Su principal ventaja radica en su naturaleza no biológica. Están equipados principalmente con armamento pesado, dispositivos de inmovilización, capacidad de volar, gran fuerza física, resistencia al daño, y pueden detectar mutantes a larga distancia. La IA de los centinelas les permite analizar las habilidades de los objetivos para desarrollar estrategias que puedan contrarrestarlas, e incluso son capaces de determinar patrones en los ataques, lo cual les da la capacidad de ajustar sus defensas en consecuencia. Es así como la combinación de fuerza, adaptabilidad, tecnología e inteligencia convierte a los centinelas en una amenaza muy peligrosa para los mutantes. En pocas palabras, los centinelas están programados y diseñados para localizarlos, cazarlos, capturarlos o eliminarlos. Y bajo este concepto, el objetivo de Industrias Trask es resolver los problemas del mañana, hoy. Por lo cual, posterior al asesinato de Bolívar Trask, a través de un contrato de defensa con la administración de Nixon, Industrias Trask comienza la introducción, producción y el despliegue del Centinela Mark I. Es así como el presidente Nixon recibe a los centinelas con los brazos abiertos, siendo este el inicio de su producción en masa, a pesar de que los prototipos serían producidos desde 1962. Si bien el proyecto fuertemente financiado elevó el nivel de las capacidades de seguridad nacional, también resultó en que Estados Unidos se alejara del patrón oro como base del sistema financiero internacional.